The Season of Jesus Return 6. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. La tiempo del regreso de Jesús. En Hechos 1 del 9 al 11, la primera promesa que Jesús hizo a sus seguidores antes de ascender al cielo, fue, volveré. Por varios meses estamos estudiando acerca de la segunda venida de Jesucristo. Ahora, en estas lecciones, nos centraremos específicamente en el plan de redención, es decir, del por qué Jesús regresará y qué significa su regreso para la humanidad. Este mundo, actualmente tiene una condición terrible, no está como fue al principio, cuando fue creado. El pecado de Adán produjo terribles consecuencias, que la humanidad y la tierra se llenaron de corrupción, enfermedad y muerte. Génesis 3 del 17 al 19, Romanos 5:12, sin embargo, este caos no permanecerá para siempre. Primera de Corintios 7:31. Este mundo tal como está, pasará. Jesús regresará para completar el plan de redención para una familia, a través de su muerte en la cruz. Jesús hizo posible que los pecadores fueran transformados en hijos e hijas a través de la fe en su nombre. Cuando Jesús regrese otra vez, limpiará este mundo de pecado, corrupción, enfermedad y muerte, y lo restaurará a las condiciones anteriores al pecado, para que su familia de hijos e hijas redimidos de Dios pueda vivir aquí para siempre. Apocalipsis 21 del 1 al 4. La Biblia nos da mucha información sobre las condiciones del mundo, y cómo será el momento de la segunda venida de Jesús. Esta información bíblica nos permite estar familiarizados con el tiempo del regreso del Señor. En Mateo 24 del 1 al 3, dice, que unos días antes de que Jesús fuera crucificado, les dijo a sus apóstoles, que el templo de Jerusalén iba a ser completamente destruido. Sus discípulos no se escandalizaron por su declaración, porque sabían por los profetas del Antiguo Testamento que antes de que el Señor regrese a restaurar el mundo, habrá un período de tribulación y destrucción terrible, como nunca hubo sobre la tierra. Sin embargo, ellos confiaban que Dios librará a su pueblo de esta terrible catástrofe. Daniel 12 del 1 al 2, Isaías 26 del 20 al 21, Jeremías 37, Joel 2:28. Los hombres le pidieron señales que indicaran que su regreso está cerca. Dinos, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin? Es decir, ¿cómo será el cumplimiento, la consumación de esa era? Mateo 24, 3. Vivimos en la época en que las cosas no están como deberían estar, por causa del pecado. La palabra griega traducida, fin, no significa terminación, significa la unión de varias partes para cumplir un propósito. Estamos llegando al final de los tiempos, y el plan de redención de Dios se va a cumplir, al pie de la letra. Desde que el primer hombre pecó, el Dios Todopoderoso ha ido revelándose, y llevando a cabo progresivamente su plan para poner fin a esta era y restaurar su familia, el hogar familiar por medio de Jesús. En Mateo 24 del 4 al 31, Jesús respondió a su pregunta dando una serie de señales. Luego exhortó a sus apóstoles a que, aunque no sepan el día y la hora en que regresaré, en base a estas señales, deberían poder reconocer la temporada de mi regreso. En Mateo 24 del 32 al 33, Jesús les hizo recordar que, así como la higuera o cualquier otro árbol retoñar, y comienza a echar hojas nuevas y frondosas, saben que el verano está cerca, así será también la venida del Hijo del Hombre. Lucas 21:29. En Mateo 24, del 34 al 35. Esta generación no pasará hasta que todas estas cosas acontezcan, entonces vendrá el fin. En otras palabras, esta era no terminará mientras no sucedan estas cosas. La generación que vea el comienzo del proceso lo verá todo. Recordemos que cuando comiencen estos eventos a suceder, repentinamente llegará el fin. Apocalipsis 22:7. En Mateo 24 del 42 al 55, como parte de su respuesta,
Jesús exhortó a estar atentos y preparados para su regreso. Jesús quiere que cada generación viva sin olvidar su promesa de que Él va a volver. Esta realidad nos muestra prioridades y perspectiva que nos dan esperanza en medio de un mundo oscuro. Estar preparado no significa almacenar comida, comprar oro o ir a vivir al bosque apartado de la civilización. Significa darse cuenta que esta vida es temporal y que las cosas eternas son las más importantes, que solo estamos pasando por este mundo, y que lo mejor está por venir. Volveremos a la tierra una vez que se restablezca y sea renovada. En Mateo 24 del 4 al 8, notemos que Jesús comparó algunas de las señales que pondrán fin a esta era, con los dolores de parto. El uso de la analogía de los dolores de parto nos da una idea de cómo se desarrollarán las señales del regreso de Jesús. Los dolores de parto aparecen a intervalos. Primero, comienzan leves y algo separados, pero aumentan en intensidad y frecuencia cada vez que se acerca más el parto. Mientras más cerca está el parto, más dolor hay. En la mayoría de los casos, el trabajo de parto dura más que el nacimiento real. Aunque el proceso no es agradable, se sabe que el dolor pasará, y el resultado final, aunque doloroso, se superará. Nadie tratará de detener este proceso de parto. Una vez que comienza, se prepararán para resistirlo. Jesús habló de guerras y rumores de guerras, naciones que se levantan contra naciones, hambrunas, pestilencias y terremotos. ¿Cómo pueden ser estas señales, ya que todos estos eventos han estado ocurriendo desde el principio de los tiempos? Cada una de estas señales es una expresión de la vida en un mundo caído y dañado por el pecado, desastres naturales, enfermedad, muerte, conflicto entre los hombres. Pero recuerda la analogía del dolor de parto. Según Jesús, se volverán más intensos y frecuentes a medida que entremos en la temporada del regreso del Señor. Este es un aumento natural de un mundo caído. Hay más personas en la tierra, casi 8.000 millones. Más gente significa más comportamiento perverso. Los avances tecnológicos han hecho posible expresar nuestra maldad, sin límites y a una escala terriblemente más destructiva. Jesús llamó a las guerras una señal. Consideremos un ejemplo de cómo la combinación de más personas y tecnología en desarrollo ha hecho que la guerra sea más desastrosa y mortal como nunca antes en la historia del hombre. Hasta el siglo XX, las guerras estaban ausentes. La Primera Guerra Mundial fue en 1914 al 1918, en cambio, para esto participaron más de 30 naciones, y se movilizaron 75 millones de tropas de todo el mundo para luchar. Como desarrollos tecnológicos, incluimos aviones, submarinos, armas químicas y biológicas, tal como hicieron en la Primera Guerra Mundial, que fue la más mortífera de la historia, 37 millones hasta ese momento. Se estima que hubo 37 millones de muertes de militares y civiles. Este primer movimiento masivo de tropas alrededor del mundo condujo a la primera pandemia de la gripe española en 1918 al 1919. Se estima que 50 millones de personas murieron a causa de la enfermedad en todo el mundo. La Segunda Guerra Mundial, de 1939 al 1945, superó a la Primera Guerra Mundial en todos los sentidos, con más movimientos de tropas y un estimado de 50 a 70 millones de muertos entre militares y civiles. La guerra produjo cambios significativos que son consistentes con lo que la Biblia predice acerca de lo que serán las condiciones mundiales antes de que Jesús regrese. Con la invención de armas nucleares, ahora es posible la destrucción masiva en una escala que antes era inimaginable. Jesús, en su respuesta a sus apóstoles, Jesús dijo que si la tribulación anterior es detenida por su regreso, toda la raza humana será destruida. Mateo 24:21. La Biblia anuncia que cuando Jesús regrese habrá un sistema mundial de gobierno, económico, político y religioso, que limitará comprar y vender en todo el mundo. Apocalipsis 13 del 1 al 18. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en las Naciones Unidas, se estableció una organización internacional para paz, y se sembró la idea de la cooperación mundial entre las personas y las naciones. Desde entonces, los avances tecnológicos modernos han vinculado al mundo de maneras que antes era imposible. El mundo, con estos avances, ha llegado a un movimiento hacia la globalización y la idea de que, trabajando juntos como comunidad global, podemos resolver los problemas del mundo. La Biblia hace muchas referencias a Israel y al regreso de Jesús. Poco después de que Jesús regresó al cielo, Roma destruyó a Israel en el año 70 después de Cristo,
Y como resultado relacionados con ambas guerras mundiales, Israel volvió al escenario mundial como una nación independiente en 1948. En Mateo 24 del 4 al 5, 11 y 24, en su respuesta, Jesús dijo que la primera señal, que indicará que su regreso está cerca, es el engaño religioso y el surgimiento de falsos cristos. Dijo que, como resultado, el pecado, la anarquía se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Versículo 12. La anarquía, en su raíz, es un rechazo de Dios y sus leyes. Siempre ha habido anarquía en el mundo. Y los falsos cristos han entrado en escena durante los últimos 2 milenios. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un aumento importante en ambos. En lecciones anteriores hablamos de cómo los valores éticos y morales se están perdiendo en la sociedad, como resultado de una eliminación progresiva de las restricciones impuestas. La sociedad caída, desde la revolución contracultural de la década del 60, el comportamiento de la gente del mundo se torna, cada vez es más pecaminoso. Que la gente festeja la cultura de inmoralidad y pecado. El comportamiento era malo, se ha convertido va de mal en peor. También, notamos que el pecado tiene un efecto corrosivo en los humanos y en la sociedad. Esto pasa, a medida que la gente se aleja de las normas de Dios. La falta ética y moral conduce a una espiral descendente de comportamiento cada vez más degradado, que tiene resultado final, una mente reprobada, una mente incapaz de tomar decisiones en su propio bien. Cada vez más, vemos que las personas toman decisiones dañinas para ellos mismos, porque no pueden dominarse. Romanos 1 del 18 al 32. Habíamos visto también, que se levantará una forma falsa de cristianismo, que se esparcirá en el mundo. Esta nueva religión negará las doctrinas bíblicas históricas básicas, y afirmará que hay muchos caminos hacia Dios, aduciendo que el comportamiento no importa mientras seamos sinceros y vivamos la verdad. Dios será comprensivo y nos trata con amor. Estos acontecimientos son una poderosa indicación de que estamos en la época del regreso del Señor, porque aparecerán en el camino 2 eventos identificables que la Biblia dice que precederán al regreso del Señor. El apóstol Pablo escribió que habrá un gran alejamiento de la fe, una apostasía terrible en la iglesia. 2. El anticristo aparecerá como gobernante mundial, entrará en escena y declarará que Él es Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Este hombre profano será el último falso Cristo. Esta nueva religión, con el falso profeta, le dará la bienvenida al anticristo, y sus acciones serán la respuesta de la gente apartada de Dios. Este gobernante profano conducirá al mundo a la peor guerra de la historia, la Tercera Guerra Mundial. Apocalipsis 6 del 1 al 17. Algunos dicen que no estamos en el tiempo de su regreso todavía, porque Él no puede regresar hasta que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. Otros dicen que Él no regresará pronto porque la iglesia aún no está preparada. La idea de que Jesús no regresará hasta que se predique el Evangelio a todo el mundo se basa en una declaración que hizo el Señor cuando respondió a la pregunta de los apóstoles sobre las señales de su venida. Jesús acababa de enumerar una serie de señales que indicarán que su regreso está cerca. Mateo 24 del 4 al 12, luego dijo: el que persevere hasta el fin, se mantenga fiel a mí pase lo que pase, será salvo y tendrá vida eterna conmigo en la tierra. Pero antes el Evangelio será predicado al mundo. Mateo 24, 13 y 14. Notemos que en una lección anterior que Pablo enseñó que la iglesia será quitada de la tierra antes de que el último falso Cristo tome el control. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 8, Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Una vez que la iglesia se vaya, no habrá un solo creyente en Jesús en la tierra, habrá un enorme campo de cosecha de personas no salvas. Durante ese tiempo se predicará el Evangelio a todos. Una vez que este gobernante final llegue al poder, solo quedarán unos pocos años antes de que Jesús regrese para limpiar la tierra y establecer su reino. En estos últimos años habrá más señales sobrenaturales de la realidad de Dios dada al mundo que nunca antes en la historia del hombre. Por ejemplo, 3 ángeles volarán por los cielos proclamando el Evangelio y advirtiendo del juicio inminente. Apocalipsis 14 del 6 al 9. Cuando Jesús hizo esta declaración, no estaba dando las condiciones de su regreso, estaba asegurando a sus hombres que, a pesar de la agitación de estos años finales, el Evangelio será predicado al mundo entero. ¿Qué pasa con la idea
de que Jesús no regresará hasta que la iglesia esté preparada. La Biblia no dice eso. El énfasis en el Nuevo Testamento está en Jesús presentando a los creyentes, a sí mismo y al Padre como gloriosos, sin mancha, ni arruga, por las vestiduras de la cruz de Cristo. Pablo escribió que Jesús murió para presentarse a la iglesia, a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga y con ningún otro defecto. Efesios 5:27, para presentarlos santos, intachables e irreprochables ante Dios, si en verdad permanecéis en la fe. Colosenses 1:22. Cuando leemos el contexto de estos dos pasajes, encontramos que no tienen nada que ver con la segunda venida. El punto es que Jesús murió para limpiar la iglesia y santificarla. Punto. Recordemos que la iglesia no son solo aquellos creyentes que están en la tierra cuando Jesús regrese, son todos los que han puesto la fe en Cristo, a través de los siglos. Cuando Jesús venga a sacar a los creyentes de la tierra, en el rapto, tendrá una parte de la iglesia con él para encontrarse con otra parte de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:14. Al convertirse en hijo o hija de Dios a través de la fe en Cristo, se inicia un proceso que finalmente nos conformará a la imagen de Cristo, o nos hará como Jesús en cada parte de nuestro ser. Romanos 8:29 al 30. Sin embargo, este proceso no se completará completamente hasta la segunda venida, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, o hechos incorruptibles e inmortales, como el cuerpo resucitado de Jesús. Filipenses 3:20 al 21. Incluso, aquellos miembros de la iglesia que ahora están en el cielo, aún no son glorificados por completo porque están separados de sus cuerpos. La glorificación plena tendrá lugar cuando Jesús regrese, cuando nuestros cuerpos sean resucitados. En 1 de Juan 3:2, dice, sí, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, y ni siquiera podemos imaginar cómo seremos cuando Cristo regrese. Pero sí sabemos que cuando Él venga seremos como Él, porque lo veremos como realmente es. Si la madurez espiritual es una condición para el regreso de Jesús, entonces Él nunca regresará porque la iglesia en la tierra no crece ni madura espiritualmente. Hay mucha confusión entre los cristianos en cuanto a cómo debemos responder a los dolores de parto, cuando el aumento de la impiedad, la maldad, la anarquía y la injusticia en la sociedad crecen considerablemente. Algunos dicen que los cristianos deben levantarse y usar la autoridad espiritual para poner fin a este caos creciente. Otros dicen que necesitamos humillarnos, ayunar y orar, entonces, Dios sanará nuestra tierra. Ha habido momentos en el pasado que no era apropiado que los cristianos usaran su autoridad, ayunando y orando para cambiar la sociedad, porque no era el momento para que el plan se culminara. Pero, si es el momento del final de esta era, las señales apuntan cada vez más en esa dirección, entonces, no podemos detenernos, ni orar para que desaparezca. Dado que parece que estamos en la época del regreso del Señor, ¿cómo debemos orar? Señor, levanta obreros y envíalos a tu campo de cosecha. Ayuda a las personas a verte como realmente eres, y a verse a sí mismos como realmente son en relación contigo. Mateo 9:36 al 38. Danos sabiduría para navegar estos tiempos difíciles de una manera piadosa. Gracias por la protección y provisión. Gracias por ayudarnos hasta que nos levantes en las nubes. Primera de Pedro 1:5. Debido a que vivimos en Estados Unidos, y debido a que se fundó sobre los principios y la moralidad judeocristiana, es fácil confundir los propósitos de Dios con el destino de Estados Unidos. Dios tiene que salvar a nuestro país y lo hará. Jesús no murió para preservar América. Murió para salvar a los seres humanos de toda nación, tribu y lengua. Él regresará para restaurar toda la tierra para toda su familia, desde Adán y Eva. Estados Unidos debe declinarse, porque hemos sido el mayor obstáculo para el globalismo. Nuestros problemas actuales pueden ir y venir, como dolores de parto. Sin embargo, en última instancia, la nación se consentirá a un gobierno mundial, y abandonará por completo la ética y la moralidad judeocristiana. Hemos producido varias generaciones de jóvenes que creen que Estados Unidos es el peor país del mundo. Ellos creen que la democracia y el capitalismo son sistemas opresivos e inherentemente racistas, y que el cristianismo es una religión represiva, intolerante y obsoleta. Este es un hecho difícil de aceptar, pero no debemos de desanimar, os desanime.
Reconoce la temporada en la que estamos, y fecha cuenta de lo que es más importante, que las personas lleguen al conocimiento salvador de Jesús. Así, como Jesús vino en el momento oportuno la primera vez, vendrá en el momento oportuno esta vez. Hay muchas razones para creer que estamos en la temporada de su regreso. A medida que los dolores de parto aumentan en frecuencia e intensidad, nuestras vidas se verán cada vez más afectadas de manera negativa. Debemos aprender a mirar estos desarrollos en términos del plan de salvación. El hecho de que el plan de Dios esté a punto de cumplirse, es nuestra fuente de esperanza, paz y alegría. En el contexto de la transformación que ocurrirá cuando Jesús regrese, Pablo escribió: toda la creación ha estado gimiendo como si tuviera dolores de parto hasta el momento presente. Romanos 8:22. El salmista escribió que la tierra se regocijará cuando el Señor venga, alégrese la tierra. Que el mar y todo lo que hay en él griten su alabanza. Que los árboles del bosque susurren con alabanzas ante el Señor. Porque el Señor viene. Que la tierra y todos los seres vivos se unan. Que los ríos aplaudan con júbilo. Porque el Señor viene. Salmos 96 del 11 al 13, Salmos 97 del 7 al 9. A medida que los dolores de parto aumentan en frecuencia e intensidad, debemos hacer lo mismo. Recordemos lo que dijo Jesús cuando respondió a la pregunta de su apóstol sobre las señales de su regreso: cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, alegraos con gozosa expectación porque vuestra redención, la consumación del plan, se acerca. Lucas 21:28. Ven Señor Jesús, ven. Bendiciones. Diana.